Primero hay que aclarar qué es el petróleo. El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente de hidrocarburos insolubles en agua. El nombre del petróleo quiere decir aceite de piedra, por una sustancia aceitosa extraída de yacimientos superficiales rocosos. ¿Por qué? Porque hace millones de años se sepultaron cadáveres de animales, plantas, algas marinas, que se sepultaron por siglos en el fondo del mar o sobre en la tierra, pero con el pasar de los años se fue acumulando muy adentro. Ya tienen que hacer, por ejemplo, excavaciones y todo eso para poder sacar petróleo. También el petróleo tiene una composición, como ya les dije, que es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos. Cuando decimos compuestos orgánicos y dice especialmente de hidrocarburos, quiere decir que está compuesto principalmente por carbono. Porque el carbono es, porque los hidrocarburos están compuestos principalmente por átomos de carbono y de hidrógeno. Bueno, la composición del petróleo está principalmente por hidrocarburos, que son compuestos hechos por hidrógeno y carbono, como ya lo he dicho anteriormente. En su mayoría parafinas, nalperos y aromáticos, junto con sus cantidades variables derivadas de sulfatos homólogos del metano. El metano es el CH4, que tiene, por así decirlo, que son los enlaces que se puede hacer el carbono, o sea que está ocupando todos los tipos de enlaces que pueden hacer todos los enlaces posibles. Bueno, para hablar de su composición vamos a hablar de qué porcentaje tiene el petróleo de los elementos. El carbono dice que tiene 86%. El hidrógeno dice que tiene de un 11 hasta un 14%. El azufre dice que tiene un 10% y el nitrógeno dice que tiene un 0,2%. A continuación les voy a hablar de las principales teorías del origen del petróleo. La primera es la teoría inorgánica, que está expuesta por tres científicos, el cual es Berthelot, 1866, Mendeleev, 1897 y Moissan, 1930. Dice que la formación de los aceites minerales se derivan de la descomposición de carburos metálicos por la acción del agua, lo que quiere decir que las aguas de filtración en contacto con los carburos metálicos contenidos en las profundidades del suelo, porque acordemos que el petróleo, como lo dije anteriormente, viene de yacimientos, ya sea en el océano a profundidades o pueden ser en la tierra, que pueden estar en la superficie por terremotos o porque la acción del hombre lo está extrayendo de profundidades. Bueno, darían hidrocarburos acilénicos de cadena corta que se transformarían en hidrocarburos saturados, porque acuérdense que yo al principio dije que los hidrocarburos son provenientes del átomo de carbono, el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno, cada vez más complejos, polarizados y con condensación. La teoría orgánica expuesta por Alemán Hus dice que los petróleos se habían formado por el transcurso de los siglos de restos o cadáveres de animales y de plantas. Se dice que la destilación bajo presión del aceite del hígado aclarado de los cuerpos grasosos provenientes de animales marinos. O sea que todo eso es como un revoltijo de cadáveres que se fueron en descomposición y que se fueron sepultando en el fondo de los mares y de las tierras, que eso fue lo que está compuesto el petróleo. En fin, en resumidas cuentas, lo que quiere decir es que se sostiene que el petróleo proviene de los restos de animales y de plantas. Ese es el resumen de lo que es el petróleo. Ahora sigue la extracción del petróleo. La extracción del petróleo es un conjunto de actividades organizadas para obtener productos derivados del petróleo o sea, el crudo. Las fases de estas actividades: prospección, sondeo y extracción, transporte y refino, la cual la prospección es una combinación de estudios
para encontrar dónde está esa área determinada en la cual hay petróleo o pues yacimiento. El sondeo y la extracción se va después de la prospección. ¿Por qué? Porque después de la localización de donde encuentro el petróleo, lo que se hace son perforaciones para determinar la magnitud de petróleo, o sea, para decir cuánta cantidad de petróleo hay. Y después para ubicar cuál es el proceso de estabilización más estable para esto. También después viene lo que es el transporte. El transporte pueden ser buques petroleros, por así decirlo. También puede ser así como camiones. Vemos esos que son como unos pozos grandes donde hay petróleo y ahí se tiene que colocar, pues donde va el petróleo y ahí se tiene que colocar pues una serie de, pues para que el petróleo vaya, una serie de complementos, el cual va el líquido, después el gas que produce este, y si no se, son muchísimos, y si no se coloca este para una gran explosión, porque estos irían a la atmósfera y pues reaccionan con esto. También hay oleoductos de caudal continuo. ¿Por qué son oleoductos? Porque cuando están en la refinería y hay un lugar por allá, encuentran un lugar, entonces lo que hacen es un oleoducto que haya como una serie de un tubo donde se llena el petróleo y va a la refinería instantáneamente. Después es el refino. El refino es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivaciones comerciales. Ahora voy a hablar sobre ese tipo de derivaciones. Bueno, ahora voy a hablar sobre los derivados del petróleo. ¿Qué es un derivado? Un derivado del petróleo es un producto procesado de una refinería usando como materia prima el petróleo. Según la composición del crudo y demanda de las refinerías de los productos, se pueden producir distintos productos derivados del petróleo. La mayor parte del crudo es usado como materia prima para esto. Para obtener energía, por ejemplo, la gasolina. También produce sustancias químicas que se pueden utilizar en procesos químicos para producir plástico y otros materiales útiles, debido a que el petróleo, como lo había dicho anteriormente, en la composición del petróleo, el azufre, el petróleo tiene un 2% de azufre. También se obtienen grandes cantidades de este, hidrógeno y carbón en forma de choque de petróleos. Puede ser productos también como derivados del petróleo, el hidrógeno producido normalmente y usado como producto intermedio para otros productos como hidrocracking o la hidrosulfuración. Y voy a decir sobre los derivados, por así decirlo, con lo que otros materiales que se hacen con el petróleo. Uno, gasolina, polifeno, propano, ACPM, disolventes, betún, veneno, humo negro, detergente, parafina, lubricantes y algunos tipos de maquillaje. Voy a hablar sobre la contaminación del petróleo. La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en el medio ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio ambiente directa o indirectamente. La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos que conducen inevitablemente al deterioro gradual del medio ambiente. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire y a la fauna y a la flora. Efectos sobre el suelo. Las zonas ocupadas por pozos, bacterias, playas de maniobra, piletas de purga, ductos y red caminera prometen una gran superficie de terreno que resulta degradada. Esto se debe al desmalezado y alisado el terreno y al desplazamiento y operación de equipos pesados. Por otro lado, los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración de sustrato original en el que se implantan las especies vegetales, dejando suelos inutilizables durante años o dejándolos infértiles, o sea que ya no pueden, ya no hay vida ahí.
Efectos sobre el agua. En las aguas superficiales del vértigo del petróleo u otros desechos produce disminución de contenido de oxígeno, aporte de sólidos y sustancias orgánicas e inorgánicas. En el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en el aumento de salinidad por contaminación de las napas con el agua de la producción de petróleo de alto contenido salino. Efectos sobre el aire, por lo general, conjuntamente en el petróleo producido se demuestra gas natural. La capacitación del gas está determinada por la relación gas-petróleo. Si este valor es alto, el gas es captado. Si es bajo, enventajado y o quemado por medio de antorcha. El gas natural está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido sulfídrico. Si el gas producido contiene estos gases, se quema. Si el gas es producido es dióxido de carbono, se le ventea. Si bien existen reglamentaciones, el veneno y la quema de gases contaminan extensas zonas en la dirección de los vientos. Y esto puede ser, y estas grandes refinerías, todo lo que hace cuando se está sacando el petróleo, muchas veces produce lluvia ácida. ¿Y qué es lo que hace la lluvia ácida? Es cuando todos estos dióxidos van a la atmósfera. En la atmósfera se pasa como un efecto invernadero y estas se van a las nubes, todos estos dióxidos se van a las nubes y cuando ya hay un proceso de lluvia, lo que hace es cambiar la estructura molecular de la nube y por eso es lluvia ácida que destruye plantas y pues obviamente quema. El gas natural está formado por efectos sobre la flora y la fauna. La fijación de las pascuas depende de la presencia de arbustos y matorrales que son los más afectados por la contaminación de hidrocarburos. A su vez, estos matorrales proveen refugio y alimento a la fauna adaptada a este ambiente, o sea, a los animales. Dentro de la fauna, las aves son las más afectadas por contacto directo con los cuerpos de agua o vegetación contaminada, porque ustedes saben que el agua toma agua, o por envenenamiento por indigestión, el efecto sobre las aves puede ser letal. Si la zona de explotación es costera o mar dentro del derrame de hidrocarburos, produce daños irreversibles sobre la fauna marina. Efectos del transporte de petróleo. El transporte de hidrocarburos es el más producido en los mayores accidentes con graves consecuencias ecológicas. Por ejemplo, podemos ver que un camión que pues lleva petróleo se estrella. ¿Qué pasa? Cuando se estrella, obviamente un carro cuando se estrella se quema. ¿Por qué? Por el contacto de la gasolina con el calor, entonces puede haber una gran catástrofe, porque como yo lo decía anteriormente, cuando se van a llenar estos carros, se tienen que colocar muchas tuberías donde pasa el líquido del petróleo, el gas que tiene el petróleo, todo lo que suelta en el aire, obviamente esto va a perjudicar muchísimo. Y bueno, alternativas. Pues voy a decir unas alternativas pues, que pueden ayudar para esto, que es implementar que permitan la sustitución paulatina y controlada de técnicas perjudiciales utilizadas en la industria petrolera por nuevas técnicas que no degraden al medio ambiente. La reglamentación del uso del suelo, porque muchas veces podemos ver que hay un área determinada, pues ya sea una reserva natural o algo así, siempre pues puede tener alto contenido de petróleo, pero es una reserva natural y cómo van a perforar. O sea, está bien que pues, las industrias petroleras pues ganen dinero, porque igual es su negocio, pero que dañen el medio ambiente y que lo dejen infértil. O sea, hay una ley en Colombia que dice que se puede utilizar el suelo, pero tienen que dejarlo como estaba, porque si no, pues ya sería, prácticamente sería como un asesinato a nuestra biodiversidad, porque afecta tanto a animales como a la tierra y obviamente nos va a afectar a nosotros. Y eso es todo. Eso es todo por el video y gracias por la atención prestada y buenas noches.